Buenos días a todos, bienvenidos aquí a Iglesia San Borondón, un gusto tenerles. Estamos continuando con una serie que empezó la semana anterior, está ahí en sus pantallas, está seguramente saliendo para los que se conectan en casa, que nos ven por las redes sociales, o para quienes nos escuchen después en nuestros podcasts de Spotify, sobre todo. Vamos a estar hablando sobre esta serie que es Torciendo la Verdad. Torciendo la Verdad, y ahí ya aparece el tema que voy a tocar en este día, me ha tocado a mí, y el tema es el sexo. Así que a los padres que están aquí presentes se pueden retirar, me dejan a los hijos nomás, porque vamos a hablar de sexo. Seguramente ha escuchado eso algunas veces, ¿no? Ese típico costumbre, ¿no? Quien le habla de sexo puede ser cualquiera menos el papá o la mamá. Qué miedo tener esa conversación. Diga conmigo sexo. Diga conmigo sexo. Bueno, también cuando yo empecé, y me encanta porque dicen sexo y se ríe, y alguien quizás ya dijo voy a cambiar porque eso no es el YouTube que tenía que poner. Supuestamente me pasó cuando yo empecé en el caminar cristiano, tengo 38 años, voy a cumplir 20 de graduados y también 20 de cristiano, yo empecé a los 18. Y que un pastor se para al frente y te hable algo sobre sexualidad o te hable sobre el tema del sexo era re tabú, o sea, era como no se habla en estas paredes sobre eso. Pero yo le quiero demostrar que es un tema del cual tenemos que conversar, porque no es un tema que tenga que ver solo con una charla para adolescentes. ¿Por qué cuento esto? Y antes de contarle un poco de mi historia sobre charlas de adolescentes, quiero decirles que es importante tocar el tema del sexo, porque cuando hablamos de Torciendo la Verdad, el pastor Tito nos dejó claro la semana anterior la intención de esta serie. La intención de esta serie es revelar que se han torcido muchas cosas, y eso pasó desde la caída en Edén. ¿Recuerdan el jardín del Edén? Adán, Eva, todo eso que nos contaba Tito. Se produjeron estas cosas, ¿no? Desde ese instante, sobre todo tema que se conversa en la serie, se desdibujó la imagen de Dios. Es decir, la imagen de Dios, que era plenitud en todo lo que Él nos había dado, ahora pasó a ser la de un Dios que no me permite experimentar. Y justamente en este tema del sexo es algo que muchas veces la gente maneja y probablemente tu cabeza esté diciendo, si eres no de tus papás, sino hijo, joven, adolescente, estás diciendo, ¿qué me va a enseñar a mí un pastor? O lo que puedes ponerme en la Biblia sobre el sexo, porque hay esa imagen de que Dios nos presenta el tema del sexo como alguien aburrido, alguien que no me permite experimentar, alguien cuyos límites me son naco, chapado a la antigua. O sea, es más o menos, uno dice aquí en la iglesia, hablamos de hablar de sexo y automáticamente me convierten en Moisés con barba, ¿ya? Y me dicen, ahí viene con lo que tienen unas piedras y habla sobre el sexo. ¿Ya? Entonces es como, eso está bien viejo, eso es súper antiguo. Otra cosa que hizo la caída de la humanidad al dejar de lado a Dios, al darle la espalda, es que pues bueno, ahora Dios es un mentiroso y alguien más tiene la verdad sobre el sexo. Escuchamos muchas cosas sobre el sexo y las ponemos como verdad, y lo que Dios habla sobre aquello ha quedado a segundo plano, tercero, cuarto, si no está en la letra Z del buzón de algunas personas, ¿no? Entonces, eso es otro punto sobre el sexo dentro de esta serie de Torciendo la Verdad. Dios no tiene la verdad sobre los temas. Otra cosa más que ha pasado es que con la caída del hombre, el hombre tomó esta actitud de llegar a querer ser Dios. Por ende, se ha metido un poco de prácticas egoístas, han mentido sobre el tema y lo ha llevado a lugares que nunca tenían que haber llegado, porque de alguna otra manera hemos acariciado esta mentira de que Dios no nos ha entregado todo y faltan cosas por conocer. Entonces, cuando nuestros padres se esfuerzan por darnos una buena educación, se nos crea en la mente por la cultura el que realmente se vive cuando seas libre, cuando tengas independencia. ¿Ha escuchado eso? Seguramente ha sido un argumento de alguno de sus hijos en el momento de pelear sobre un tema, ¿no? No, yo ya tengo una edad y tengo independencia y recién voy a vivir. Por fin saliste del yugo español de tus papás y eres una América libre. Ya, o sea, más o menos así va la cosa, ¿no? Entonces uno quiere una independencia y aunque no lo crea, eso viene desde lo antiguo.
ya crecí, Dios, y puedo tomar mis propias decisiones, soy muy grandecito, y con el tema del sexo yo sé más que tú. Ja, ja, ja. Y sí, parece que a veces los hijos saben más que los papás últimamente, ¿no? ¿Ya? Parece, pero vamos a ver algo importante. Entonces recuerde, el enemigo, y Tito nos daba este ejemplo muy chévere, el pastor Tito, no le gusta que le digan pastor, pero digo pastor Tito, ¿ya? Nos decía, pasa esto, ¿no? Jesús está en el desierto, es tentado, y una de las tentaciones es, si me postrases y me adorares, te entregaré, dice el diablo, todos los reinos de la tierra. Y muchos cristianos asumen que eso es una verdad, como que el diablo es dueño de todo el mundo. Y lo que él estaba usando era una mentira. Entonces, de alguna otra manera, parece que las cosas fuera de Dios pudieran entregarnos cosas. Y no es así. Desde el inicio fuimos creados por Dios para vivir la plenitud en Él y no necesitar nada más que esté fuera de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de sexo, hay muchas cosas hoy en día que están fuera de la voluntad de Dios. Y pareciera que nos entregaran mejores cosas que las que Dios puede ofrecer. Eso pasó desde la caída. Siempre hay algo que me puede ofrecer mejores cosas que las que Dios. Y eso retumba en nuestras mentes y en el tema del sexo pasa. Y lo último es que somos egoístas desde esa caída y nosotros decidimos lo que es óptimo para mí, lo que es mejor para mí, lo que es suficiente y punto. Yo decido. Lo que yo ponga en mi mente, eso es. Y moriré en mi ley. Entonces, todas esas cosas han pasado desde la caída y de alguna otra manera tenemos que llegar a esta gran premisa al momento de hablar de la sexualidad. Desde la caída, la expresión de sexualidad e intimidad se destruyó. Se destruyó. Y comienzo y digo, bueno, qué bueno que me tocó a mí este tema porque tengo mucho que contar y mi calidad de pastoral hace siempre un llamado hacia la vulnerabilidad. Me voy a abrir mucho con ustedes. Yo le decía esto al equipo antes de que empiece el tema. Creo que nos van a tirar abajo el video, ¿ya? Así que prepárese por lo que voy a contar. Ahí todos pusieron cara como, vine a la prédica que era. Ok. Hay dos momentos en mi vida sobre torceduras de la sexualidad que me marcaron. Son instantes. No sé si algunos de ustedes tuvieron esa gracia. Antes de cometer las más burradas de las burradas, aparecieron señales y ustedes pararon bola. Bueno, a mí me pasaron muchas. Tuve esa calidad de papá que siempre que te decían algo y que no salgas pasaba. Ya, ok. Esas son bendiciones que tú a los 38 años, como los míos, vas a decir, gracias, gracias. Bueno, cinéfilo, abierto mucho a la información de una cajita de un televisor, obviamente llegaron las cosas indebidas con respecto a eso y que están torcidas. Muy lleno de ellas, me estaba ya caminando hacia una adicción sobre ese tema. Trato de usar palabras, ¿me entiende? Porque estamos en vivo y también quizás hay mucha gente aquí que necesita esta corrección que estoy haciendo. Y me iba en banda. Y justo sintonizo una película, pues, ¿no? Y no le voy a mentir, esperaba el horario nocturno y estaba esperando que algo pase en el cable. Pero me pusieron una película y no sé qué le pasó. Ese día el cable estaba poseído por Dios, ¿ya? y no me puso lo que yo buscaba. Y me aparece, y mi amigo me hace así, sí, sí. Señales, ¿no? Ya. Y me aparece una película que se llama Tiempo para Matar. Tiempo para Matar está protagonizada por Samuel L. Jackson, para los chicos aquí presentes, el del antifaz que tiene un ojo tapado en Marvel, ya Nick Fury, ya el actor, ¿no? Así hay que explicar a veces. Nick Fury aparece en esa película y Woody Harrelson. Entonces, la historia, para no meterme tanto por allá, un hombre descendiente afroamericano balea a unos blancos que habían violado a su hija descendiente afroamericana. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Y está en el juicio y la película es súper tensa porque hay mucho contexto racial, discriminación, es súper fuerte. Y lo van a juzgar a este hombre, a este padre que ha defendido el honor de su hija matando a estas personas que la violaron. Y el abogado es blanco, entonces toda la película le hacen bullying por defender a esa persona, ¿no? De otra descendiente afroamericano. Y cuando está haciendo su ponencia,
tiene que hacer ese último discurso antes de que tome el veredicto el jurado, y comienza a contar todo lo que le ha pasado a la niña, muy gráfico, muy fuerte. Se llama Tiempo para matar, A Time to Kill. Y va contando. Entonces, estás escuchando tantas cosas fuertes. Y llega el momento más... Y perdón, esto es un spoiler del año 1998, así que no se me queje, ¿no? O sea, tiene que haber visto la película, lo siento. Ya, ok, si no, le hice perder el momento más épico de la película, pero bueno. Llega un rato en que cuenta toda la historia, estás abrumado y hace un giro y dice, ahora imaginen que ella es blanca. Y el jurado se quiebra. Entonces, no sé qué pasó, pero yo me quebré. Sentí que si seguía por la senda que estaba yendo, quizás me podía convertir en una persona así. Porque ya estaba viendo cosas distintas dentro de lo que en mi mente no cristiana decía era normal. No sé si me estoy llegando con las palabras, pero llegar es complicado. Me tocó a mí, ya. Entonces, ese fue un primer momento, haber estado en mi adolescencia. El segundo fue cuando apareció Netflix. En toda esta onda del Netflix, en una de estas batallas fuertes con eso, prendo Netflix y me sale un documental que se llamaba Pornocracia. Y pornocracia, como democracia, pornocracy. Ya no existe, parece que lo banearon y lo borraron. Pero era una chica que perteneció a toda esa industria y ganó mucho dinero con esa industria, pero de repente ya no pagaban bien, sino que pagaban hasta $300, como una mensualidad. Y ella decide llevar a la Unión Europea, estos políticos, una contienda de que eso debería tener mejor salario. O sea, la chica no es que quería que la pornografía se acabe, sino que quería que las traten mejor a las actrices. ¿Sí? Entonces pelea. Y tú terminas descubriendo en el documental que hoy en día esas personas que les pagan no saben de dónde provienen los fondos. Son estos paraísos fiscales. Y hay cheques que llegan de las Islas Caimán, hay cheques que llegan de Nigeria, hay cheques que llegan de Laos, de Nueva Guinea. Imagínate de casas en Miami que son terrenos baldíos, pero nadie sabe de dónde llega la plata de estas personas por la cual no pueden hacer leyes ni administrar para que haya pagos justos. Y la comparativa era esta. Fulana del año 70, 80 ganaba $30,000 hasta $100,000 y se hacía hasta famoso, ganaba un papel en Hollywood. Hoy en día, alguien que está metido en ese mundo solo puede aspirar hasta $700. ¿Qué es lo que habla eso? Y decía esta chica, hoy la nueva esclavitud ya no se trata sobre gente traída de continentes africanos, ya no se trata sobre indígenas que han sido sometidos por una corona, un imperio, sino que ahora la nueva esclavitud es la mujer. Y cuando yo vi eso, dije, algo mal está pasando en lo que yo creo sobre el sexo. ¿Están conmigo? Y creo que podemos, en esa crisis, concordar la mayoría aquí. Porque mi primer punto es demostrarles que hablar sobre este tema ya no tiene que ser solo una charla para adolescentes. Y ahí voy a mi historia como alguien que dio charlas para adolescentes. Yo comienzo a dar charlas desde los 18 años hasta hace unos 7 años. Eso ha quedado un poquito... Fue una etapa, ojalá algún día la pueda retomar, es muy linda. Me encanta ir a hablar de sexo, dígalo. Está en una iglesia y puede hablar de sexo. De sexo. A los colegios. Entonces me recuerdo, había momentos en que invitaban a personas que tienen caché, pues, ¿no? Entonces una vez invitaron a un sacerdote, un pastor, yo no era nadie, era bachiller, ¿ya? Entonces aquí estaba el sacerdote, filósofo, o sea, unos títulos de esos que tú aspiras como pastor, en serio. Yo quisiera tener los títulos de un sacerdote. ¿Cómo estudian? ¿Cómo leen? Son una locura. Y de ahí vino el pastor, que era psicólogo, y la orientadora y directora de la escuela me preguntó, ¿y tú qué eres? Y yo, bachiller. Vengo aquí porque creo que puedo contarle algo a los chicos y lo estoy viviendo. Bueno, entonces usted es el doctor Emilio. Y ahí me quedé como el doctor Emilio. Entonces,
Cuando yo daba charlas de esto, de sexo, entonces llegó el momento de que hable el doctor Emilio. Cuando yo me preparaba, tenía que ir con muchos argumentos, porque acuérdense que nuestra batalla, ya la parte espiritual, como nos decía el pastor Tito, Cristo ya la ganó. Ya en la creación, la serpiente esa tentadora fue maldita, hubo un juicio contra ella, vino el Señor crucificado, murió, resucitó y toda la parte espiritual out. ¿Cuál es nuestra lucha hoy en día? Argumentar lo que creemos, argumentar nuestros valores, luchar por esos valores, llevarlos a la sociedad. Y como decía Tito, sí, a ti imperfecto, Dios te quiere usar. Y ahí viene la lucha de por qué hablar de este tema. Porque Dios nos quiere usar en el tema del sexo. Papá, aquí presente, Dios te quiere usar en el tema del sexo. Y quiere que conversemos esto de nuevo en nuestras casas iglesias y en nuestras casas, en nuestras familias. Amén. Entonces, cuando yo terminaba de dar estos argumentos, venían réplicas, preguntas o confrontaciones como esta. Siempre los adolescentes me preguntaban, entonces, ¿a qué edad puedo tener sexo? ¿Le han preguntado alguna vez eso? ¿A qué edad puedo tener sexo? Y créame, después de esta charla, usted va a decir, gracias que en esta iglesia se habló porque pude conversar con mi hijo por primera vez o con mi hija por primera vez de esto. Entonces, recuerdo, y esto fue muy lindo en la reunión anterior, en el servicio anterior, seguramente usted se conecta con esto, llegábamos a una conclusión. Hubo una generación que cuando le preguntaban ¿a qué edad puedo tener sexo? ¿Cómo respondía? En el matrimonio. Pero a mi generación, a los del 80 para allá, respondíamos distinto, cuando tenga 18 años. Sí ha vivido eso, ¿no? Ese entorno donde parece que desde los 18 tú obtienes superpoderes y haces tu vida. Y los chicos están como las velas de Plim Plim. Una velita soplaré porque cumplo 1. El otro año 2 soplaré porque cumplo. Y están hasta los 18 para poder decir, voy. Pocos entendieron quién es Plim Plim, ¿no? Ya yo estoy lleno de Plim Plim por todos lados. Yeah. El de la nariz, sí. Entonces, venía esto de la edad. ¿A qué edad se puede tener sexo? Y pasaba a estas preguntas. Otros mayores profesores que estaban teniendo problemas con el asunto me preguntaban, oye, Emilio, por si acaso, eso que tú dices de esperar hasta el matrimonio es solo para adolescentes, ¿verdad? Eso es como para adolescentes. La cultura de que una charla de sexo es solo para adolescentes y que el asunto de esperar hasta el matrimonio es solo para adolescentes. Es muy importante eso que me preguntan. Ya va a ver por qué. En una universidad, una chica una vez me dijo, no sé qué pasó. Yo creo que el problema fue que nunca le puse límites a mi roommate. Y simplemente pasó. Y yo me la quedaba viendo y decía, desde que se hicieron roommates, ya no había límites. Pero no me trate como tonta. Yo le decía, ¿que acaso no has visto Friends en tu vida? Hubo una man que no tuvo relaciones porque estaba embarazada toda la serie. Pero el resto pasaba de todo. Y saqué una conclusión. Para mí, Friends fue extraño, pero para ella fue educación. Fue cultura. Es algo atractivo tener un roommate de otro género. ¿Sí comprende? Mire lo que puede hacer la llegada de información. Distintas épocas. Yo veía a Rumi y decía, qué estúpido que es Ross. Pero otras personas están diciendo, quiero que me pase. ¿Sí o no? Sí. Sigo. No se imagina la cantidad de jovencitas, me dijeron que no diga ese término, jovencitas que me contaban 1001 historias de haberse sentido abusadas, pero sin tener el valor de reconocer que fue abuso y lo encasillaban en una relación sexual. Y todas estas cosas pasaron en un viaje a Punta Cana. Miles, cientos, mejor dicho, déjeme acomodarlo como es la realidad. Cientos de jovencitas, 6º año y contándome, necesito hablar.
porque no sé cómo interpretar lo que pasó. Sin el valor de reconocer que era un abuso. Los hombres nunca te buscaban, porque nuestra cultura normaliza que lo que pasa en Punta Cana está bien. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? ¿O yo vivo en otro mundo? Frases americanas como lo que pasa en Las Vegas. ¿Seguro? Te voy a demostrar el día de hoy que eso no se queda en Las Vegas. Te sigue para toda la vida. Sigamos. Por lo cual, ante todas las cosas que he vivido, y yo llegué virgen al matrimonio con 33 años, a pesar de todo eso, yo he escuchado tantas cosas que hoy en día podemos presentarte esta idea como algo relevante. Mira lo que dice. Lo que la Biblia dice acerca del sexo, no solo que es verdad, sino que dado lo que está pasando, hoy en día es relevante y está sonando ya a sentido común. Porque son un montón de personas las que llegan desgastadas en su interior, que hoy en día comienzan a decir, después de todas esas malas experiencias, la Biblia tenía razón cuando hablaba del sexo. Y te puedo sacar 1000 ejemplos. Pero hay historias que no se pueden contar. Y creo que es una buena charla para los que hemos vivido cosas, como los que han llegado hasta aquí no las han vivido, y como la nueva generación que está aquí sentada. Necesitan escuchar esto. Porque la Biblia cada vez después de tanta... Lo que queremos es que no vivan las experiencias para decir la Biblia tenía razón. Pero estoy seguro que una iglesia sana como la que queremos tener aquí es la que estaría diciendo, ¿sabes qué? La Biblia es verdad. Y me hubiera gustado haberle hecho caso en cierta parte. Ya vamos a hablar un poquito de esos arrepentimientos, ¿no? En un buen contexto, no se sienta nadie mal. Entonces, recuerde, la Biblia se vuelve relevante en esto. Cada vez más el consejo de la Biblia está sonando más lógico, pero en el fondo seguimos haciéndonos los locos porque esta parte desordenada del sexo alimenta nuestro egoísmo, nuestro orgullo de querer demostrar algo y peor, valer algo. Hoy en día el sexo se ha puesto tan de la mano con el valor de las personas que muchas de mis consejerías hoy en día, después de otra experiencia pastoral que tuve en otra iglesia, eran muchas jovencitas de 14, 15, 16 años sorprendidas porque me decían, Pastor Emilio, ¿qué piensa de esto? Tengo un nuevo novio, pero no hemos tenido sexo. Y yo quedaba como, está bien. No, es que como no he tenido sexo, no sé si soy bonita. O sea que me metí al gym, pero no consigo que me pida eso. Eso está pasando actualmente. Es importante hablar del tema y de lo que la Biblia habla de ella. Pero a veces nos aguantamos porque queremos que los hijos no huyan, a veces sentimos que nuestra vida misma no representa quizás una autoridad en el tema o hay casilleros escondidos y es difícil hablar porque sentimos culpa por algo, pero tranquila, está conmigo, tranquilos. Le voy a seguir contando más. Una vez más, lo que encontré en toda esa experiencia es que parece que la edad es un poder externo que permite tener sexo. Pero ese argumento de la edad está dañando a mucha gente. Ha dañado a muchas personas y lo peor es que la cultura de hoy en día quiere seguir bajando la edad, ¿sí se ha dado cuenta? No me voy a meter en esos casos, pero si usted investiga más, poco a poco se está bajando la edad. Y me da risa porque en las redes sociales hay como un término que se ha acuñado y dice, es que todo en Francia es puro amor. Y si usted investiga por qué en Francia todo es amor, va a entender qué quiero decir con lo de las edades. ¿Ya? Entonces, es una locura. Hay que hablar de sexo. Porque si antes una persona tardaba en ser famosa a los 34 años para pegar su primer single, el mundo nos está demostrando que un muchachito de 12 años ya puede pegar una canción y ser más famoso que cualquiera. O tener más ingresos que los Beatles.
o más reproducciones. Cuando yo vi eso y presencié a un muchacho ganarse el mundo, dije, mi hija a los 3 años me va a preguntar qué es el sexo. Al ritmo en que está avanzando esto, si es que ya alguien le contó. Entonces es urgente hablar del sexo. Y cuando tú terminas toda esta situación de la edad y ves tantas vidas complicadas, la mejor pregunta que puedes hacer cuando alguien te aborde del sexo es no llevarlo a la edad, sino hacerlo esto de aquí. Mira lo que sale en la pantalla. Dice, el sexo fuera del matrimonio, hablemos con sinceridad, ¿hace que tu vida sea mejor o que sea más complicada? Ojo, no es edad, ¿es qué cosa? Matrimonio. Y de ahí ya le voy diciendo qué es lo que habla Dios sobre el sexo. Pero la pregunta sincera es, ¿el sexo fuera del matrimonio, sin importar edad, complica o mejora la vida? ¿Qué dicen? Gracias por su sinceridad. La complica. La hipercomplica. ¿Cuántas amistades uno no tiene que valientemente te dicen, no, es algo que ni sabemos cómo nos llamamos? Y a la semana están diciendo como que algo que era mío ya no lo tengo. Uno se puede hacer el loco, pero siempre hay uno que te dice claramente que algo pasó ahí. Ojo a eso. Por lo cual, quisiera que usted ya entienda estas dos cosas. Cuando hablamos del sexo, no es un tema de edades. Y hoy, actualmente, el sexo está súper complicado. Padres, esposos, abuelitos aquí, muchachos, muchachas que están aquí, el tema del sexo está muy, muy complicado. Debido a esto, tenemos que aceptar como sociedad que la forma en que estamos abordando el sexo, la forma en que se promociona hoy en día, como se muestra en los música, en los videos de no nos está beneficiando para nada. Déjeme decirle algo en sinceridad. Creo que lo de los 80 somos los primeros papás que vamos a crear hijos con nuestra mente llena de pornografía. Yo estoy en la parte de los que se llenaron la mente de eso. Pero son poquitos. De 20, la mitad de un ser no ha visto pornografía. Porque teníamos argumentos como cuando llegues la edad y te lleguen los 18, tienes que estar listo. No puedes ser un improvisado. Y nos tocaron el orgullo y por ahí entró la malicia. Y se desordenó todo. Yo llegué virgen al matrimonio. Y usted dirá, pero lo logró. Te tengo que contar más cosas para que veas que virginidad no es solo un logro de edades o algo por el estilo. Va más allá. La forma en que abordamos el sexo hoy como comunidad es una que promociona, que distorsiona, como se está mostrando en la música, como se está mostrando en los videos, es muy dañina, no nos está beneficiando nada y tenemos que comprender que estamos comprando una mentira fuerte en el sexo y esto nos está costando, estamos pagando un precio muy alto por no hablar del tema, por dejar que otro lo haga, por dejar que la Biblia haya dejado de hablar del tema del sexo. Una vez más, no es de edades, ya saben que fuera del matrimonio es súper complicado, pero hay que entender que lo que se promociona hoy sobre el sexo es complicarlo más. No hace que tu vida sea mejor, sino que la hace más complicada. Es tan complicada que te tienes que confrontar sí o sí. Una de las cosas fuertes que está pasando el día de hoy, y voy a decir algo que no va a sonar nada bien en el video, no creo que lo vayan a tumbar por esto, pero doy gracias que esa señora de Inglaterra por fin ya dio el salto a la eternidad, ¿no? Ya era hora, ¿no? Ya tenía mucho tiempo, ¿no? Y ella desvió un poco el tema. Pero antes de la muerte de la corona, hubo un tema que cogió todas las redes sociales y solo se hablaba de eso. Y fue de un beso de un artista.
un beso de un artista en una premiación llamada los MTV Music Awards. Ahí hubo un beso de un artista. Bueno, yo voy a ser sincero, en mi generación también hubo un beso. El de Britney Spears, ¿verdad? El de Britney Spears. Yo tuve en mi generación el beso de Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera, y acá tengo el beso de Bad Bunny. Bad Bunny es algo que tengo que resaltar. Bad Bunny ha logrado hacer canciones en base a TikTok. Si ustedes los padres algún día intentan ver TikTok, se les va a romper la cabeza porque nunca habrán visto tantas faltas de ortografía y faltas de letras, pero aún así se comunican a través de los TikToks, ¿ya? Pero Bad Bunny ha logrado que sus letras no se entiendan y ahí hay como una campaña medio Illuminati y él logra meter todas sus cosas, ¿no? Porque yo he intentado entender canciones de Bad Bunny y llevo 30 y solo entiendo una. No puedo entenderlas. Tengo que escuchar. Y Bad Bunny hace canciones como para gente que ve TikTok. En TikTok los videos solo te funcionan 15 segundos, 30 segundos. Y es chévere porque si te das cuenta, cuando Bad Bunny suena una canción de él, pasan 15 segundos de la canción de Bad Bunny y él sabe que los muchachos pierden la atención y Bad Bunny hace algo magistral para que lo vuelvan a atender. Él sabe quién es su público. Yo en las prédicas, cuando ahora me dirijo a jóvenes, estoy diciendo, la voluntad de Dios es esta. Y en vez de amén, digo, ya. Así que les estoy hablando de sexo, pónganme atención. Pero, fíjate, todo es marketing, ¿no? Entiende, esa gente se hace dinero con eso, quizás ni sienten lo que hacen. Pero a mí me chocó algo. ¿Por qué sí me escandalizó el beso de Bad Bunny y no me escandalizó el de Britney Spears? Debía haber tenido la misma actitud. Porque el uno me supo a... ¡Qué modernidad! Déjenla vivir. Y el de acá me sabe como que quiero poner un botón e irme del mundo ya. Ha pasado algo ha hecho la cultura de este mundo y ha dañado algo. Y hay que repararlo. Sí comprende. Esa es una crisis. Hay mucha crisis debido a eso. Entonces, si yo fuese Dios y diese consejos sobre sexo hoy en día, no creo que lo escucharía a Dios diciendo un consejo como este. Ponte protección. Hey, escúchame, te estoy hablando en la intimidad. Ponte protección. No creo que Dios daría ese consejo. Otro consejo que creo que no daría Dios es, por favor, cuenta los días para no quedar embarazada. Cuéntalos bien. Recuerda que los hombres son vagos y no cuentan. Tú eres la que debes contar. No creo que ese sería el consejo de Dios hoy en día. Otro consejo de Dios no creo que sería, deja que pasen la tercera cita. Otro consejo que creo que Dios no daría es, se trata de que no seas serio. Vas sin compromisos para que no comprometas tu alma. Ese no sería un consejo que daría Dios. Otro consejo que no daría Dios es, si tienes roommate del otro sexo, ponle límites de entrada para que no te encariñes. No creo que sería un consejo que Dios daría. Y este no creo que sería un consejo que Dios daría. Date autosatisfacción para aguantar mientras no tienes a nadie. Yo creo que el mejor consejo que Dios daría sería este. El sexo solo es para personas, una vez más, el sexo es solo para personas. Emilio, estoy divorciado. El sexo es solo para personas. Pero es que he esperado mucho tiempo y desde que estoy divorciada. ¿Pero qué hago si tengo muchas ganas? Me quiero autocomplacer. Y dentro del matrimonio no entra la autocomplacencia. Hay mucho para complacerse ahí. Pero es que, pastor, tengo 14 años y ella me gusta mucho.
Un aplauso para ella. Y seguramente usted vivió una crisis tan fuerte que por ahí su mejor consejo fue decirle a su hijo, anda a la fiesta y aquí está el profiláctico. Déjeme decirle, no pasa nada, pero podemos cambiar. ¿Para qué? Casados. ¿Personas? Y Pablo enfrentó una ciudad entera llamada Corintios y les dio este consejo. 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad es sexualidad o sensualidad fuera del contexto del matrimonio. Y Pablo le da ese consejo a una ciudad donde la cultura decía que tú tenías que ir como hombre a un templo y acostarte con una prostituta para adorar a un dios. Entonces imagínate eso, ¿no? El hombre salía de la casa, voy a trabajar. Tengo que ir al templo a adorar. ¿Entiendan? ¿Verdad? Y llegaba a la casa. Hola, amor, ¿cómo te fue? Muy bien, mi amor. Fui a trabajar y a adorar. Pero recuerda, ahí no se siente nada. Ahí no está el corazón. El corazón está en casa, en el matrimonio, contigo. Pero eso me lo pide la cultura. ¿Suena o no? Probablemente a algunas parejas de nuestro tiempo. Mientras él esté casado conmigo, eso es lo importante, pero yo lo dejo ser libre. Vaya a ver cómo está un actor que acaba de pisar Ecuador y cómo terminó todo eso. Sí supieron quién estuvo por Ecuador, no lo quiero decir aquí, ¿no? ¿Ya? Vaya y vea la madurez matrimonial que tenía. Es que yo lo dejo ser libre y yo también soy libre. Y esa cultura está metida en medio de esto, en medio de nosotros. Y Pablo les dio ese consejo y continúa diciendo 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Y esto es importante, aquí es la clave de esta mañana, de por qué le da sentido a lo que le estoy hablando sobre si no es de edad, por qué hablamos de matrimonio, porque dice lo siguiente, todos los demás pecados, ¿qué es la inmoralidad sexual? Un pecado, pero dice todos los demás, todos los pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y esto ha sonado por años y es súper polémico, es uno de los versículos más feos que un hombre recién convertido puede leer. Porque todos parecen tener solución, pero el del sexo, hay algo específico ahí. Y Pablo dijo, sobre por eso huyan. Y usted puede decir, pero no pasa nada si nadie ve. Nadie se enteró. Todo fue en Punta Cana. Todo fue en Las Vegas. No, fue un ratico. Y ya, ni los nombres nos conocíamos. Me imagino, no, mi amor, no estoy metida con la prostituta porque el nombre ni le pregunto. No está involucrado el corazón. Bueno, vámonos a los abusos sexuales de los niños. Le hago una pregunta. ¿El niño cometió ese pecado, sí o no? ¿Y por qué se siente pecador e inmundo? El abusado. Porque es el único pecado que atenta contra ti. Razón número 1 para nunca empujar a nadie en esa área a hacer cosas que no quiere. O manipular. No quiero llegar a extremos, pero algunos en algún momento hicimos compromisos en nuestros noviazgos de no hacer citas muy adornadas con flores y esas cosas, porque aunque usted no lo crea, a muchas mujeres cuando uno les hace esos detalles y no pasa nada y no hay algo serio, terminan sintiendo como tengo que entregar algo, porque ese romanticismo echa para allá. Y usted ya encuentra muchachos de 1 mes y ya están regalando como el cuarto entero, ¿no? ¿Ya? Lleno de pétalos y yo... El segundo mes, ¿qué? Plata para París no tienes, ¿no? Cuidado. Huyan. Y le digo, no estoy siendo exagerado, pero ¿acaso usted no sintió cosas cuando fue al cine y tocaba la mano de la otra persona?
Mire, sobre todo los hombres, si tocamos manos en el cine, no retrocedemos. En la segunda, no, la manito de nuevo. No, hay que avanzar. Mucho ojo. Huyan. Solo los abusos sexuales es una prueba de que el sexo no es tan solo físico como nos hacen creer. Es más que físico, es mucho más profundas y sus consecuencias van más allá de una veneria, de una enfermedad o algo que te contagies. Calan mucho más adentro. Y Pablo se los dijo con mucha sinceridad y les continuó contando en Corintios cosas como estas. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Desde que son hijos de Dios, ustedes representan a Cristo aquí en la tierra. Y ahondó más. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? ¿Qué dice el versículo ahí? Jamás. Les estaba diciendo a esos que tenían la cultura de adorar con prostitutas, les decía, les cuento algo, son ustedes ahora cuerpos de Cristo y no unan. Y me imagino a los corintios diciendo, Pablo, ¿quién dijo que estamos uniendo si solo es unir? Es lo que tengo con mi esposa. De ella no me acuerdo ni el nombre. Es un sistema de adoración, es lo que todos hacen, es lo que con música se hace, es lo que en los antros se hace, es en lo que en las discotecas se hace. ¿Ha escuchado esas cosas, no? Entré ahí, créame, y le cuento algo, las discotecas de mi papá no eran las mismas que en mi tiempo. Y las discotecas de ahora no son las mismas que las de mi tiempo. Y cada vez hay más. Era distinto. Y Pablo dice, no se unan, y esta parte es importante, unan. Comienza a decir, el sexo no solo es un momento, el sexo no solo son emociones, hay una unión. Diga conmigo, unión. ¿Unión de qué? Vamos a ver de qué. 1 Corintios 6:16. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? ¿Qué dice? Un solo cuerpo, unión, uno. El sexo, por ende, es algo que va más allá de lo físico. Habla de una unidad y habla de una unidad de algo muy profundo. Lea lo que dice esta diapositiva. El sexo es la manera de Dios de ilustrar y crear un sentido de intimidad física. Fue algo que Dios nos regaló y tiene el propósito de unir algo. Y la figura del matrimonio está porque cuando tú no vives en un matrimonio y tienes sexo, no despiertas con esa persona, no vives con esa persona, y cuando tú te despiertas y tienes algo ocasional, esa persona que hace se va y adivina, tú eres uno ya con esa persona y esa persona se fue llevando ¿qué? Parte de ti. Pablo dio este consejo porque supo decir que el sexo fuera del matrimonio es arriesgar partes de tu vida que nunca volverán. Y lo más duro es que el pastor Tito nos decía la semana anterior, sobre todo a las mujeres, desde la caída, el deseo tuyo será de tu marido. Y las mujeres saben lo que hacen, porque siempre insisten y están en una relación que parece tóxica y por más que les das consejos, no salen de eso. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque quiere que le devuelvan una parte que se fue. Y por eso quieren retener. Si estás en recuperación de tu matrimonio, lo que más le está guiando y quizás a tu esposa es eso. Ten compasión. Intenta meterte en eso. Son muchos los casos también en estos años de pastorado que me dicen, pero si él no quiere cambiar, y a veces no quieren cambiar. Y una parte de ellas nunca volverá. ¿Será que le estoy dando mucho palo a los hombres? No, también pasa del otro lado. Pero a los hombres nos han metido esto en la cultura de que nunca muestres esa parte que se ha ido. Y déjeme decirle algo, se van las partes. Yo llegué virgen al matrimonio. He compartido mi sexualidad en un matrimonio, amén, pero déjeme decirle algo, por pornografía y otras cosas, hay partes de mí que nunca he podido volver a obtener. Lo único fuera de esa área de lo que me arrepiento son las lesiones que me dan musculares. Ahí quisiera volver al día en que, ¿por qué hice eso?
Pero de todas esas cosas que yo quisiera volver en el tiempo, es esa cuando entré a un cuarto de un familiar y encontré lo que no debía haber encontrado. Y lo vi. Es a lo único que quisiera volver atrás, créanme. Pero tengo a Jesús en mi corazón. Tengo la gracia de Dios y ese placer de luchar día a día para recomponer los pensamientos. Y he mejorado mucho, créanme. Pero aún así, esa parte de mi vida se fue. Esa inocencia ya no está. Y hay días malos y hay días buenos también. Pero a veces cuesta. Hombres, despertemos. Hoy puede ser el día en que escuchas las palabras de Pablo y dices, huye de eso. Wow. La Escritura dice, sigue en 1 Corintios 16, Pablo les recuerda algo que está escrito y que Dios dio desde el Génesis. Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Llévate eso en el corazón. Si estás tentado, llévate en el corazón esto. Si estás divorciado y no sabes qué más hacer con tu vida, escúchame. Cuando no hay un matrimonio, pierdes una parte de ti para siempre. Eres niño, eres adolescente, eres joven. Cuidado, una parte de ti nunca más volverá. Transformas tu vida, pero hay cosas que te siguen. Y Dios se fue. Pero tengo que ser tan sincero para que sepamos que el precio es muy fuerte. Y no es asustar, es aconsejar. Pagamos un alto precio por eso. Por lo cual, vuelvo a leer una vez más el consejo de Pablo. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Una parte de ti se va para siempre. Pero Emilio, me hice la prueba de embarazo y no quedé embarazada, no salió SIDA. Una parte de tu vida no volverá. Hace 2 semanas, una jovencita, 3 noches. Emilio, aún no me dan los resultados de la prueba del SIDA. Me contaron que viene con todo eso y tengo miedo. Y pasó. Ok, oremos. Angustiada. 3 noches se tardó la prueba esa. Y al siguiente día me dijo, tengo los resultados negativos. ¿Pero cómo te sientes? Y me dijo, aliviada. ¿Y estás feliz? Porque yo estoy feliz de que no te haya pasado. No estoy feliz. Porque todavía no encuentro a alguien como el padre de mi hijo que me dejó. Eso, tú puedes salir ileso de todo. Nadie se puede enterar. Pero tu alma queda hecha pedazos. Tu corazón queda hecha pedazos. Por lo cual recuerda, el sexo no son sensaciones, no es edades, no son emociones. Se trata de algo que es bueno y se llama intimidad y solo se vive en el matrimonio. Pablo termina diciendo en 1 Corintios 6:20 esta exhortación. Me dice, por favor, recuerden siempre que ante estas acechanzas esto es lo mejor para pensar. Fuimos comprados por un precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Jesús. Por tanto, honren con su cuerpo, ¿a quién? A Dios. Sí, yo llegué virgen al matrimonio, pero mi cuerpo no vivió esa realidad. Porque lo que a mí me enseñaron fue cosas de edades, lo que a mí me enseñaron fue cosas de un momento. En mi época lo llamamos coito, hoy en día tienen tantos nombres chistosos, ¿ya? Pero eso no es llegar así intacto al matrimonio. Hay otras brechas que se abrieron y a mí me hubiese gustado tener esta charla. Y alguien que me diga, no van a volver partes de tu vida si le abres la puerta a eso. La búsqueda de nosotros es honrar con nuestros cuerpos a Dios. Por lo cual, este es el consejo final. Y para esta semana y por favor, para el resto de sus vidas.
Arrepiéntete y huye ¿de qué? De tus pecados sexuales. Todos aquí probablemente ya hemos cometido un pecado sexual debido a lo que estamos enfrentando. Y Dios, ¿qué dice? Te preparará para experimentar algo mejor. ¿Cómo se llama? Intimidad, que es mucho mejor que solo sexo. Póngase de pie. Cuando hablamos de sexo, entonces, Dios nos dio algo mejor, que es intimidad. Y esa intimidad solo se logró ¿dónde? En el matrimonio. Por eso muchas veces has escuchado esto de espera hasta el matrimonio. Ahora, como yo o algunos aquí han pasado cosas, es imposible negarlo, ante tanta cosa que hemos vivido, botones que tocamos, inseguridades que nos guiaron a muchas cosas. Claro que sí. No es el punto de esta charla no ha sido decir, oye, pasó, no, sino también decirte el ofrecimiento que hace Dios. Y Dios nos da su gracia para sostenernos y restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay que desear esa restauración. Y hay que tomar en cuenta ese consejo. ¿Y por qué me he abierto tanto? Porque algo que me apasiona sobre todo es abrazar a las generaciones siguientes. Y mi consejo sería huyan. Huyan. Lo que encuentren, coméntenlo a sus papás. Papás, vayan a casa y pregunten, ¿has encontrado algo? Les van a decir que no, supuestamente, pero hablen, saquen el tema. Porque nos están consumiendo. Y lo que está pasando es que encontramos muchas chicas queriendo que les devuelvan partes de su vida. Y encontramos a muchos chicos que se quieren suicidar o sienten que no valen nada porque les han enseñado que no deben hablar del dolor de haber perdido una parte de su alma. Eso es lo que está pasando ante tanta sexualidad desbordada y torcida. ¿Y cuál es la verdad que hemos aprendido hoy? El sexo es para él. ¿Por qué? Porque el sexo es intimidad. Y no hay nada más lindo que entregar algo tan bonito de tu vida y despertar con esa persona todos los días. Porque cuando yo tenía 18, 22 y me llegaron esas alarmas, me sentía tan mal que decía, no me merezco algo bueno. Y Dios me ha dado la familia más bonita que uno puede tener. Así que el tema no es de merecimientos, te habla alguien que inmundizó su mente hasta más no poder y tengo algo que no merezco. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno también. Y Dios habla claro y da su bondad ante este tema. En la etapa en que estemos, ¿cuál es mi invitación? Escuchemos a Dios y huyamos. Y volvamos al matrimonio, todos juntos. Desde los más chiquitos, adolescentes, jóvenes, solteros en decadencia, no mentira, divorciados desesperados, sí, yo sé, duele horrible, una parte que nunca más va a volver probablemente, y está surgido de que alguien te la devuelva, no te la puede devolver alguien. Lo mejor que puedes hacer es esperar al matrimonio. Y si alguno pues aquí enviudó y ya tiene muchos años, quizás esté de acuerdo con Pablo cuando dice no vuelvas a casarte, cuesta mucho. No, mentira. Todas las decisiones tienen un costo, pero esta es la que más debemos abrazar y por eso Pablo le puso tanto énfasis. Quiero honrar a parejas que están aquí. Una de las que más me gusta es la que está aquí al frente, años juntos y luchando por matrimonio. Hay mucha gente aquí en esta comunidad que ha luchado por sus matrimonios. Te puedo decir lo que han vivido en alma. Si hay gente de alma, este es el momento para reactivar las llamadas y decir, quiero conversar de algo. Se puede salvar un matrimonio, se puede hacer muchas cosas. ¿Amén o no amén? Oremos, cierre sus ojos. Dios, tú eres bueno. Eres gigante en esperanza con nosotros. Y nos has confiado el mundo y este mundo vive era tras era de desórdenes y ataques hacia la sexualidad. Vive etapas cada vez más difíciles y, Señor, hemos aprendido que esto parece ser cíclico y estuviésemos como en la hora más fuerte.
cuando se trata de guardar el corazón, guardar la intimidad. Y yo sé que muchos argumentos están sonando en nuestra mente, muchas cosas que se normalizaron, muchas cosas de no, ya tengo 18, puedo hacer lo que quiera, esto es normal, estás exagerando, pero una vez más, recuérdanos las palabras que nos dijiste. Son partes de nuestra alma que quizás nunca más vuelvan. Y queremos, Señor, estar completos el día de hoy. Queremos sentir que no nos falta algo. Queremos, por tu gracia y tu plenitud, volver a sentirnos llenos y no seguir creyendo la mentira que nos falta algo, porque en ti lo tenemos todo. Y por eso abrazamos, Señor, la magnífica idea del matrimonio, porque ahí es donde tú dijiste que toda la plenitud del sexo se iba a vivir. Ayúdanos como familias a hablar del tema. Ayuda a cada chico que hoy se expone a un TikTok, que se expone a Instagram, que se expone a redes sociales. Claro que uno decide, pero hoy están tan bombardeados, Señor, que se necesita conversar de esto. Si estás escuchando este mensaje y se repite, déjame decirte, hay fe, hay esperanza, uno puede salir de ello. Solo quise hablarte del precio para que no entres más y digas, hasta aquí llego. Y ayúdanos a poner a todos un alto en la inmoralidad. Queremos matrimonios que inspiren fe y esperanza a otras personas. Y que el matrimonio no sea un evento más, sino que sea esa razón de vida para bendecir a un mundo que necesita familias unidas. Te damos las gracias. Sigue bendiciendo nuestra semana. En el nombre de Jesús. Todos decimos un fuerte amén y amén. Gracias por haberme escuchado, por haberme recibido. Un abrazo a todos. Que tengan una linda semana, los que nos ven y también los que están aquí. Bendiciones.